Entonces, por lo que nos estás comentando, Moisés, no, la historia no la debemos de ver de una forma maniquea, ¿verdad? Blanco contra negro, arriba contra abajo, ni luz contra oscuridad. Muy Esto bien. obedece a ciertas condiciones objetivas, ¿verdad? Y son las que van a determinar entonces toda la superestructura, que serían las Los leyes, fenómenos. ¿verdad? Y los fenómenos. Muy bien, acertada tu señalamiento, las condiciones objetivas van a ser en un momento el resultado de las relaciones de producción. Esas relaciones de producción maduran, se enriquecen, maduran, llega un momento, llegan al punto de inflexión y empiezan a ceder y en ese momento se deben de tomar otras acciones para que se siga reproduciendo la sociedad. Por eso la administración, la ciencia de la administración tiene muchas técnicas que aplican para crear en un momento condiciones subjetivas de confort al trabajador para que siga en un momento rindiendo. Muy de acuerdo contigo cuando señalas de las condiciones objetivas, porque esas son las condiciones objetivas la que van a dar la explicación de la naturaleza del fenómeno. Ejemplo, ¿por qué a los constituyentes se les ocurre en un momento de la independencia? Bueno, porque están hastiados de que desde la colonia les estén nombrando a quien los gobierna. Bueno, pues si ya podemos gobernar nosotros, entonces podemos tener nosotros el poder. Bueno, ahí había un conflicto y había una lucha por el poder. Estas son las condiciones objetivas que señalas y me parece muy acertado que lo hayas hecho así. Esas condiciones objetivas maduran y crean las condiciones subjetivas en donde el hombre toma conciencia y dice, vamos a luchar, ¿no? Sí, Moisés, incluso si lo traslapamos al siglo XX, estaba leyendo hace poco un libro llamado La Revolución de los Ricos. Este libro lo escribió Javier Ibarra y Carlos Tello. Creo que fue en la época de Echeverría, alto funcionario, igual con López Portillo. Él ahí describe cómo es que se está cambiando el modelo keynesiano desarrollista que venía en boga, ¿verdad? Todos esos años y de repente se cambia el paradigma Así al es. modelo neoliberal que tenemos actualmente, ¿no? Y que ya llevamos varias décadas y parece que ya está haciendo crisis, ¿no? Incluso a nivel mundial. O sea, no Exactamente. fue un mero capricho por No, lo no, que no. se hizo, ¿no? No. Obedeció a Al, ciertas condiciones objetivas, ¿verdad? al agotamiento exactamente de esas relaciones de producción. ¿Por qué chocó esto? Porque voy a aprovechar lo que tú señalas. Keynes, fíjate nada más, muere David Ricardo, nace Marx. Muere Marx, nace John Maynard Keynes. Parece ser que se heredaran en un momento las actividades que iban a hacer. John Maynard Keynes retoma de Marx la tesis del pleno empleo. Pero la tesis del pleno empleo que Marx señala es el uso intensivo de... Es en un momento crear empleo para toda la sociedad. Y Keynes interpreta en un momento el pleno empleo como el uso intensivo de los factores de la producción, es decir, hacerlos rendir a toda costa. Ese es el pleno empleo de Keynes y muy bien aplicado al capital. Ahora, es muy importante el señalamiento que haces de John Maynard Keynes por lo siguiente, porque obedece precisamente a Keynes en la crisis 29-33, que inició con una crisis financiera 2 años antes del 29. John Maynard Keynes le escribe una carta muy famosa en donde le pregunta al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, le pregunta, señor presidente, si usted me preguntara qué hacer en este momento, yo le recomendaría crear empleos. Es decir, no donar el dinero, sino que la filosofía del capitalista es que tiene que aprender a ganar el dinero. Entonces, yo le recomendaría crear empleos improductivos. Por ahí se menciona con mucho sarcasmo que unos hombres abran hoyos y otros los cierren. Pero en esencia, lo que Keynes recomienda es meter dinero a la circulación para que se reactive. Y gracias a la recomendación de Keynes, se reactiva la economía capitalista. Fue en esa época las grandes obras de infraestructura en Estados Unidos como la presa Hoover y varias obras más, los puentes, ¿no? Que vemos ahí tan
hermosos que hasta la fecha siguen en pie, ¿no? Y varias obras que se hicieron en esa administración de Roosevelt, ¿no? Derivado de estas políticas que Keynes recomendó. Es muy importante lo que señalas porque no solamente en Estados Unidos construyó Estados Unidos obras de infraestructura, en toda América Latina. Eso permitió en un momento reactivar el capitalismo. Ahora, hay otra parte de la tesis keynesiana muy importante, que es que el Estado adquiere el carácter de empresa. Por ejemplo, en México, el gobierno era dueño de Transportes Mexicurama, un sistema de transporte de turismo. México era dueño de los hoteles Camino Real. México era dueño de hospitales, el Estado era dueño de hospitales. El Estado era dueño de los cines. El Estado era dueño de pues, el ferrocarril, teléfonos de México. Entonces, lo que bien señalas que hizo crisis es que la empresa en manos del Estado lo que hace es corromperlo. Entonces no produce riqueza el capital en manos del Estado, llega precisamente la economía de mercado, que es el neoliberalismo, y empiezan a privatizar las empresas. Bueno, nosotros lo hicimos a partir del 90, Europa, Inglaterra lo hicieron en los años 30. Después de la crisis mundial del capitalismo, todos los estados en Europa y en Inglaterra privatizaron sus empresas. En el momento que están privatizando en Alemania las empresas, nace el concepto del neoliberalismo. Es decir, regresar al neoliberalismo, dijeron, por eso dicen neoliberalismo. Pero la ley del mercado es una, que precisamente van a ser Ana Roberto Jacobo Turgot y François Quesnay, los padres de la economía fisiócrata, los que plantean la primera parte de la ley del mercado, laissez-faire. Esta parte la retoma Adam Smith y plantea la tesis completa, dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer. Entonces, aquí está el principio y la ley del mercado. Esa ley es autónoma, esa ley funciona. Si esa ley no funciona, no hay acumulación de capital. Entonces, esa es una ley natural de la economía. Y ese principio lo tenemos que aprender en la universidad. El joven tiene que asimilar eso para ir a conquistar el mercado. Eso es lo que debe de hacer la escuela de la educación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todas las consecuencias que esto trae, porque hay quienes quieren obtener la riqueza a toda costa, ¿no? En todas las peores condiciones que existan, ¿no? Entonces, se privatiza y llegamos ya en el mundo a la época del capitalismo, de la economía de mercado, que podría decirse economía de mercado y no decir neoliberalismo, pero ya se acuñó esa frase y de esa frase se conoce a la ley del mercado en ese momento, ¿no? Sí, Moisés, incluso para los que piensan que estamos totalmente alejados de todo ello, Moisés comentó de estas obras que se hicieron en América Latina en esos años. Si ustedes van a la unidad deportiva Los Cerritos, hace algunas décadas, allí era un aeropuerto y ese aeropuerto precisamente lo construyó en la década de los años 30 del siglo pasado la Pan American Airways, una empresa que era de Juan Tripp y de el señor Vanderbilt, que era también el accionista que impulsó los ferrocarriles en Estados Unidos. Sí. Entonces obedecía para tener aquí escalas técnicas hacia las rutas comerciales para América Latina de las líneas aéreas. También para la seguridad, porque nuestro aeropuerto internacional es un aeropuerto que tiene la capacidad para que aterrice en un momento infraestructura bélica, aviones de guerra y toda esa cuestión. Muy bien, Moisés, creo que este prólogo del libro de contribución a la crítica de la economía política de Marx puede dar para más comentarios y cápsulas, ¿no? Esto sería nada más una pequeña probada, ¿no? De todo lo que le podemos sacar aquí de comentarios. Bastante, y yo quiero que profundicemos, por ejemplo, en la categoría política, económica, filosófica, sociológica, geoeconómica, geopolítica, etcétera, la sociedad civil. Porque la sociedad civil es una categoría que Hegel retoma de los filósofos que le preceden y a lo que ellos llamaron condiciones materiales de vida,
Hegel llama sociedad civil, y las instituciones o la categoría de sociedad civil incluye la presencia del Estado, de la Constitución, de la educación, de la conciencia, de la filosofía y de la religión. Y algo ya había señalado, que esa estructura determina la superestructura. Eso es cierto, ¿por qué? Porque la sociedad civil está determinado por el estadio de desarrollo de la sociedad y es reflejo del modo de producción de la estructura económica.